y para Así hablar es. sobre el planeta, sobre la luna, el sol, la nube, todo lo que nos abraza. Conectamos con Daniel Abreu. Buenos días, ¿cómo estás, Daniel? Bienvenido. Buenos días. Muy bien, dentro de todo, como una actitud muy dominicana, hay que buscarle la vuelta a todo. Exactamente. Buscarle la vuelta, Y en sí. Hay que ese buscarle la buscarle, vuelta. Estamos en medio de un gran reto. Entonces eh, ya estamos aquí. Hay que sí, sí, ver sí. cómo Ahora salimos de la mejor manera. tirar para adelante. Ahora lo Así que es. tenemos es No que seguir tenemos de dándole, otra. no tenemos de Es otra. así, y lo vamos a hacer. Y tú vienes hoy con Eh, un tema bien interesante, Daniel, que nos plantea qué podemos hacer con una gran problemática que desde hace años se está debatiendo, pero es como si, como el coronavirus, no lo estemos tomando en serio. Y es el sí, problema del plástico. Soluciones. ¿Qué hacer con esa cantidad impresionante de plástico que se produce constantemente en el mundo, pero sobre todo que se desecha una vez utilizado? Ese es el tema que nos exactamente. planteas hoy. Pues vamos a hablar, sí, digamos, hoy un tema muy humano que es más un impacto muy importante que nosotros como humanos le estamos haciendo a los sistemas ecológicos. Y aquí eh, vamos a hablar sobre todo de soluciones y para entender la solución vamos a hablar un poquito del problema, es decir, ¿cuál es el problema? Para mí el primer problema del plástico y el más importante de todos es un problema de conciencia, es un problema de cómo nosotros los humanos entendemos el plástico y de cómo, mejor dicho, no entendemos del efecto que estamos generando. Porque aunque ya yo creo que al día de hoy la mayoría de los humanos, en este caso vamos a hablar de los dominicanos, que somos una especie bien peculiar dentro de la Mm. fauna humana. La mayoría de dominicanos ya sabe o tiene alguna noción de que no está bien que una funda de plástico termine en el río o en el mar. Yo entiendo que ya por lo menos estamos ahí, de que Sí. algo no está bien en eso. Que aunque parezca algo muy básico, hace 15 años había mucha gente que de verdad no tenía una mínima noción de que podía haber un problema con una funda plástica en el río o en el océano. El tema que no hemos terminado de entender, y esto sí que cabe para casi el mundo completo, es que el plástico, una vez está en el agua, empieza muy lentamente a descomponerse. Y se descompone en lo que se conoce como microplástico, es decir, partículas de plástico muy, muy pequeñas que al ojo humano casi no son visibles. Sin embargo, los animales que viven en el mar y en los ríos lo confunden con alimento y se lo comen. Mm, wow. Entonces, la mayoría de peces del mar, incluso hasta moluscos, cangrejos, langostas, se comen esas pequeñas partículas de plástico y adivinen quiénes luego pescamos y nos comemos esos animales. Claro. Ahí está el ciclo completo. ¿Mm? Exactamente. Entonces, Ujú. eso es un ciclo natural, Mm. que esa es la parte. Pareciera que nosotros estamos solamente dañando a la naturaleza y la historia no se termina ahí. Todo ese ciclo vuelve a Es nosotros decir, Claro. se te devuelve. completamente. Y entonces, esa es digamos, eso sucede realmente con todo el tema de la naturaleza. Es decir, no hay nada que nosotros, por eso el tema de hablar de cuidar de la naturaleza es un término incompleto. O sea, nosotros lo que tenemos que tener conciencia es que cada vez que decimos vamos a cuidar de los océanos, de nuestras playas, de nuestros bosques, siempre tenemos que tener la conciencia que al hacer eso nos estamos cuidando a nosotros, porque lo que Claro, nos por eso sostiene trátate bien. Esa es la actitud camino al sol de hoy. Trátate Claro. completamente, bien. completamente, es un problema de autoestima realmente. De Tenemos un autoestima, es problema verdad. serio de autoestima. Nos estamos autodestruyendo. Completamente, o sea, si nosotros nos diéramos cuenta que realmente, o sea, pues no es una cosa mental, sino de realmente asumirlo, de que si yo dejo de utilizar plástico o lo reduzco, realmente me estoy haciendo, al final de cuentas me estoy haciendo un bien a mí mismo.
y a todos los seres de la vida y muy especialmente a nosotros mismos. Entonces, aquí en República Dominicana se ha dado un paso muy interesante y es que ya hay más voces cada vez de personas con influencia en los medios, como muy bien se conocen como influencers, que en República Dominicana están haciendo llegar el mensaje. Yo quiero destacar un esfuerzo muy importante que se hizo público el año pasado, que es un documental eh, producido por Nash Labogar y dirigido por José María Cabral, que se llama Isla de Plástico. Este documental está de manera gratuita en YouTube, lo pueden buscar a sí mismo. Isla de Plástico es un esfuerzo muy importante, muy bien hecho. Estamos hablando de un documental que llegó a cines dominicanos, que ha sido presentado en festivales de cine a nivel internacional, que tiene valores de producción muy altos, es decir, está muy bien producido, muy bien documentado y presenta la problemática del plástico de República Dominicana y presenta algunas soluciones. Una de ellas, y quiero empezar por aquí, de que aunque el documental habla sobre el tema de residuos sólidos, no solamente del plástico, el plástico es uno de los principales problemas de cómo manejamos la basura en República Dominicana. Hay una comunidad, vamos a decir, hay dos comunidades en República Dominicana que podemos destacar que están haciendo un buen uso de el tema de cómo manejan el plástico y los residuos sólidos, porque a veces pensamos que está todo mal y no es así. Vamos a destacar una comunidad de bajos recursos que se encuentra en San José de las Matas, en Sajoma, y se llama Las Placetas. Es una comunidad pequeña con pocos recursos que hasta hace poco tiempo tenía un serio problema de manejo de plástico. La mayoría del plástico llegaba a un río hermoso, o que era muy hermoso hasta que lo llenaron de plástico. Y esa comunidad, un grupo de mujeres empezó a organizar. Y el día de hoy, esa comunidad es basura cero. Ahí no se desperdicia ninguna basura porque, esto es importante, la basura, el concepto de basura no existe en la naturaleza. En la naturaleza nada se desperdicia, eso es un invento la humano. naturaleza lo recicla todo. Absolutamente. Entonces, en esa comunidad, estamos hablando de una comunidad humilde, de personas que no tienen ningún nivel técnico especial, pero tenían la sensibilidad y recibieron el apoyo de la cooperación alemana con el apoyo de una fundación que funciona aquí en la zona del Cibao, en República Dominicana, que se llama Héroes del Medio Ambiente. Y ellos entendieron, sobre todo ellas, vamos a hacer, a darle vamos a destacar el crédito, porque claro, fueron ellas, sí, fueron sí. 80 mujeres, un grupo de 80 mujeres. Las placetas se llaman. Las placetas en Las Sajoma. placetas. Eso es un proyecto que hay que ir a verlo. Esas mujeres se organizaron a un punto que ellas terminaron organizando el ayuntamiento. Para que puedan entender. Interesante. El poder de uno. Ellas llegaron a un nivel ya ellas empezaron ellas no esperaron que el gobierno resolviera esto. Ellas empezaron ellas reciclando en su calle, en sus casas, con los vecinos, y fueron generando una masa crítica hasta que ya había una población tan importante de la comunidad que al ayuntamiento no le costó de otra que seguir esa línea. Y ya sí el ayuntamiento se unió de manera importante, poniendo recursos, poniendo personal, poniendo equipos, y toda la comunidad tiene un sistema de reciclaje. Ahí no se pierde. O sea, es tanto así que esas mujeres han aprendido a hacer artesanía con desechos de plástico y la venden y ganan dinero con eso. Claro. Compostan, es decir, todos los residuos o la mayoría de residuos orgánicos, digamos frutas, vegetales, que producen, lo compostan y lo convierten en abono que lo utilizan en las siembras y los cultivos de la zona. Es a ese nivel que están trabajando. Qué interesante que tú traes. Eso no es un ejemplo de Costa Rica ni de Suiza, eso es aquí. Y es interesante que tú pongas ese ejemplo dominicano. Hace apenas una semana veía un documental
sobre el, la clasificación de los desperdicios, de los desechos. Y cómo, por ejemplo, en China, en Japón, que tienen plantas procesadoras de diferentes tipos de desechos, de una forma u otra se han estado llenando de desperdicios provenientes de Europa, que han sido supuestamente clasificados de acuerdo a los diferentes tipos de materiales. Pero una vez llegan a China, una vez llegan a esas diferentes plantas, pues ellos no pueden trabajarlo porque la clasificación fue mal hecha. Entonces está muy bien empacado los diferentes bloques, pero cuando abren el paquete, ahí está mezclado todo. Entonces se ha desatado toda toda una búsqueda de qué es lo que está sucediendo con la real clasificación de los desperdicios. Y en el documental le dan seguimiento, por ejemplo, a una bolsa de plástico que evidentemente la empresa, la marca que distribuía esta bolsa era una tienda y decía específicamente que esta bolsa al usuario del impacto que tenía en el medio ambiente, de no desecharla, bueno. Y ellos comenzaron a darle seguimiento y comenzaron a detectar que esta bolsa de una tienda en Londres llegó a parar, y era como la pregunta, ¿cómo algo que se utiliza en Londres llega a parar en China, en Japón, desecho? Y esto porque simplemente tenía una dirección. Y el gran reto que nosotros tenemos como humanidad, que lo que yo estoy desechando hoy aquí, al final no sabemos en qué país van a estar cargando con eso y viceversa. Qué Claro. basura, qué cosas estamos nosotros recogiendo aquí. Por eso es bueno que tú destaques, como en esa pequeña comunidad, con las manos, con tecnología cero, más que con la intención, están desarrollando alternativas. Lo bueno de esto sería, Daniel, que pudiera ser replicable. Es decir, que ese mismo modelo se pueda utilizar en otras comunidades similares en nuestro país. Es así, de hecho, yo estoy ahora empezando a trabajar en un proyecto en la provincia de Samaná que busca impulsar iniciativas similares. Así que espero que dentro de unos meses yo pueda reportar Qué que ya bueno. más zonas del país. Hay una zona que también hay que darle su crédito, que es una experiencia diferente y muy positiva, que es la zona de Punta Cana, Bávaro, que es una zona que sí cuenta con recursos. Hay que darle su crédito porque hay otras zonas que cuentan con recursos y no lo hacen. En la zona de Punta Cana, Bávaro, se recicla la mayoría del plástico. Tú Esa es una decías, se zona recicla la mayoría del plástico que se utiliza. que se utiliza. Ahí hay una organización, los hoteles se han organizado, hay empresas que se dedican a recoger todo el plástico de la zona, que tiene un valor, es decir, esas empresas generan dinero con ese plástico, porque ese plástico se puede reutilizar. Esa es una también de los conceptos que se nos pierde, de que el plástico no es un desperdicio, de que el plástico, si se recoge y se hace un manejo adecuado, puede volver a la fábrica que lo produjo y que se vuelva a utilizar. Ese debería Claro. ser el ciclo lógico Sí, sí, del totalmente. plástico. Y eso se hace en la zona de Punta Cana, Bávara. Entonces hay que reconocer, hay una empresa, se llama Ecoservices, que es la que lidera ese proceso, y saber que hay empresas locales que están haciendo eso Tú sabes que en yo he República dejado de Dominicana. consumir en algunas empresas, básicamente de delivery, por la gran cantidad de plástico que generan. Así Es es. Sí, decir, Ujú. en una ocasión pedimos algo y cuando terminamos la cantidad de envases de todos los tamaños, pero todo era puro plástico. Y yo les escribí en el buzón de sugerencias de que si podían utilizar otro, porque generan una cantidad impresionante Sí, de desperdicios, que está muy bien, todo muy bonito, muy bien presentado, pero eso dura 2 minutos. Luego, esa exactamente, presentación muy exactamente. Tú bonita has es dado con el punto. desperdicio. ¿Cuál es el principio, digamos, el plástico? Y también para no demonizar totalmente el No, plástico, claro, porque el claro. plástico es un material que
la razón por la que se usa tanto es porque es muy útil. Es un Exacto. material muy Claro. económico, muy fácil de utilizar. Hay muchísimos tipos de plástico. Es tanto así el uso del plástico que hasta un 20% de los materiales de los carros, de los vehículos, de las jipetas que se Sí, usan en República sí. Dominicana, hasta un 20% Ujú. están construidos con plástico. Así Ahora, es. ¿cuál es uno de los principales problemas del plástico? Lo que se llama plástico de un solo uso. Exacto. Es decir, Sí. un plástico que tú lo utilizas durante una vida larga y que luego se puede reutilizar, Eso es eso no es un espectacular. problema. Claro, Ahora, el eso está problema, bien. ¿cuáles son los plásticos de un solo uso? Así como su nombre lo dice, es un material, un instrumento, un objeto que solamente se utiliza una vez y de ahí va a la basura. Y ese es Sí. el plástico que la mayoría de nosotros utilizamos de manera constante. Estamos hablando de fundas de plástico, estamos hablando Claro. de calimetes, Vasos, estamos hablando de vasos, platos. estamos hablando de platos, estamos hablando, aquí es donde tenemos la principal oportunidad y donde están las soluciones. Soluciones al plástico, no hay que reinventarse la rueda. Ujú. La mayoría de soluciones, primero la primera solución es ir a lo que se llaman las 3 Rs del ambiente, que ojo, hoy voy a hablar no de 3, de 4. La más importante de todas es la que se suele obviar y es la primera R, rechazar. Como tú muy bien decías, Rey, Como hizo Rey. Bueno, Sí, sí, exactamente, sí. ya una vez que tú ves que hay una empresa, que hay eh, o tú mismo que tienes un consumo, por ejemplo, de el calimete es ya, el calimete de plástico es un objeto que debería desaparecer. Totalmente. Es decir, por dos razones. La mayor, el calimete a nivel de salud no te genera ningún beneficio. O sea, tú, Mm-mm. no, tú realmente, mucha gente se toma el calimete pensando como que es algo más limpio que tomarse desde el Desde vaso. el en el vaso. vaso y realmente no hay ninguna diferencia. El calimete está hecho del mismo material del vaso, a veces hasta peor. O sea, Ajá. a veces tú tienes un vaso de vidrio y te estás tomando el, Con Calimete. Sí. con un calimete de plástico que, como ya decimos, algún microplástico se cuela por ahí. Entonces, a Sí. nivel de salud no tiene sentido. Tú sabes que en Eh, México hacen sí, sorbetes a raíz de la semilla del aguacate. sí, Sí. sí. Y saben, y la buena noticia es que esos calimetes con semilla de aguacate se están vendiendo en República Dominicana. Entonces, ya en varios establecimientos se pueden comprar calimetes hechos con semilla de aguacate y ya ese producto existe en República Dominicana. Están los calimetes reutilizables, que son como de metal, que es tu Sí. calimete personal. Si tú eres muy apegado a tomarte tu jugo, tu traguito con tu calimete, pues tú puedes dar con tu propio Y que tu Calimete personal, Señor, ¿qué es interesante. eso? y Discúlpeme, lavarlo. es Ese mi es un calimete. Calimete. Sí, sí, y entonces eso, digamos que esa tecnología ya existe y ya en República Dominicana hay tiendas que lo están vendiendo. De hecho, hay establecimientos que están utilizando calimetes reutilizables y lo lavan ellos mismos. Le preguntan al cliente, ¿usted está de acuerdo con poder utilizar este tipo de calimetes? Si usted le dice que sí, pues te lo traen. Porque al final es lo mismo, o sea, es decir, cuando tú comes en un plato de cualquier restaurante, es un plato que ha sido utilizado por muchísima gente que simplemente se lavó. El tema es el Claro. estándar de higiene. Miren, la funda plástica en los supermercados. Ya no tenemos excusa. Hasta hace poco tiempo habían algunos supermercados que todavía no te ofrecían la opción de venderte fundas de largo Reciclable. uso, fundas que puedas reutilizar. Ese ya no es el caso. Prácticamente todos los supermercados te dan esa opción. Sin embargo, yo he observado que todavía muy poca gente está usando esa opción. Yo he conversado con algunas personas y me dicen, oye, pero lo que pasa es que alguna de las fundas plásticas yo todavía la uso en mi casa. Por ejemplo, la mayoría de personas la basura de su casa la coloca en funditas plásticas. Mi sugerencia es, si de entrada tú no puedes eliminar todas las funditas plásticas, entonces reduce, que es la segunda R que tenemos para Exacto. el buen uso ambiental de los recursos. Primero rechaza, o sea, trata de evitar totalmente el uso de funditas plásticas. Ahora, si tú todavía tienes algún uso que todavía no sabes cómo sustituirlo, entonces, bueno, no tenemos que volvernos locos. Podemos ir por paso. Si yo veo que normalmente cuando yo voy al supermercado, al final, entre
Si yo veo al amigo que me está metiendo la comida y yo le veo que está utilizando dos funditas Ujú. para Porque es muy llevar pesado y eso. Ujú. Claro, dos cositas de queso y eh, y un platanito, podemos decir, oye, ponme eso en una sola funda. claro. Eh, lo ideal es Reduce. que yo lleve mi propia Sí, tu fundas propia reutilizables bolsa, que son claro. súper prácticas. Ya la están haciendo muy resistentes, son más cómodas de cargar y cuando tú tienes varias, pues ya es lo mismo que cuando utilizaba fundas de plástico normal. Entonces son cosas que podemos nosotros Tú hacer. sabes que esto me recuerda como el año pasado, el evento de publicidad FOA Sí, utilizó como bolsa para distribuir entre la audiencia precisamente unos bolsos hechos con vallas publicitarias que qué son, maravilla. Sí, son una cantidad de plástico impresionante, resistente. Bueno, pues ellos utilizaron varias vallas de esas y con esas vallas fue que hicieron esas bolsas. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, una oportunidad también interesante. Todas las marcas comerciales que están imprimiendo vallas constantemente, claro, eso va a ir desapareciendo en la medida que las pantallas digitales están ocupando la ciudad, pero igual tú tienes ahí un material impresionante, resistente, que se puede también reutilizar de esa manera. claro. Y fíjate que hay que reconocer que el partido de gobierno que acaba de ganar las elecciones llegó a un acuerdo con una ambientalista dominicana muy importante, Ginny Hensen, quien les está apoyando para retirar todas las vallas del país, reciclarlas y convertirlas en Sí. fundas Ah, de largo uso. ahí está. Entonces, ya es importante comentar eso porque ya en República Dominicana, ¿no? O sea, a mí me encanta que yo no tengo que decir que en Suiza No, no, o no, que aquí. en México o que, sino aquí ya estamos haciendo algunas cosas que la estamos haciendo bien, lo ¿No? que, Y mira, una experiencia que yo misma he vivido, Daniel Rey, en la institución que trabajo, que es Intec, hace unos meses de regalo a los colaboradores nos mandaron una fundita muy linda, pero como en tela, no plástico, en sí, tela, y dentro los utensilios de comida. O sea, que uno en las oficinas pide comida y todo de plástico. No, nos mandaron un regalo con cubiertos de madera y un calimet de madera. De Bellísimo madera. además. qué Ujú. maravilla. Sí, Entonces, sí, sí. vamos poquito a poco incorporando y también recordar que, por ejemplo, sustitutos de los platos, de los vasos de plástico, eh, no tenemos que ir a una tecnología futurista. El vidrio y el barro Sí, sí, son está dos ahí. materiales biodegradables que se han utilizado de hace cientos de años, que son mucho más higiénicos, porque también uno de los problemas que tenemos en República Dominicana es cultural. El foam, que es también un derivado del petróleo, así como lo es el plástico, aquí bien todo el mundo lo conoce, este material blanco que se utiliza sobre todo para producir vasos y platos, que es aún más barato que el plástico en sí. Es un material muy dañino a nivel de la salud porque es cancerígeno, produce cáncer. Y ustedes, quien ha comido en un plato de eso, cuando tú le pones comida caliente, al final Sí, te das cuenta que el plato como, se queda como con un Sí. hoyo, a veces sí, se sí, atraviesa. sí, sí. Es muy popular en los colmados, la gente suele tomar alcohol en este material. ¿Y qué sucede? Que a nivel popular la gente le llama al foam vasos higiénicos o platos higiénicos. A nivel cultural las personas piensan que es un material más saludable. Entonces, ahí es parte de la educación de saber, no, estos materiales tenemos que sustituirlos por, empezando por lo que siempre se utilizó, el vidrio es un material maravilloso y ya se está haciendo vidrio que no se rompe, o sea, no tenemos excusa. Y ya para cerrar, ¿hacia dónde va el mundo? Porque, ¿qué otros materiales ya se están produciendo? Ya Rey habló
de que se están produciendo materiales con semillas de aguacate. Ujú. Pero aquí en República Dominicana tenemos fábricas, empresarios que están produciendo sustitutos al plástico, adivinen con qué, con hojas de yagua. Se están haciendo Oh. platos con Ah, hojas de yagua y se están haciendo también materiales como vasos y platos y otros con el azúcar, con lo que queda de la caña de azúcar, que lo que antes era un desperdicio, que eso terminaba en una finca haciendo nada, ahora se está utilizando como insumo para producir incluso electricidad y energía y para producir materiales. Entonces, ya hay sustitutos al plástico que no tenemos por qué depender tanto de él. Entonces, es un tema de conciencia de que cada uno de nosotros empecemos en nuestros hogares a recordar que es el plástico que nosotros nos estamos ahorrando, que nos está terminando en el mar, es un plástico que estamos, eh, digamos que aligerándole la vida a los peces, que somos nosotros luego que nos lo vamos a comer. Y Entonces, es creo para que nuestra propia salud, nuestro así propio es. bienestar, que los océanos y nuestros ríos estén limpios como debe ser. eso, me gusta ese pensamiento de cierre, Daniel, porque creo que este 2020, y ojalá para eso sirva, para crear conciencia en los diferentes aspectos en los que esta humanidad que ha vivido de forma autónoma, en automático en estos últimos tiempos, es como volver un poquitito al sentido común, porque eso de limitar el uso, de reciclar, de reducir. Óyeme, todo eso se llama sentido común. Sin Sí, embargo, como estamos completamente. en piloto Claro. automático, simplemente estamos repitiendo patrones. Daniel Abreu, muchísimas gracias por compartirnos este tema, por invitarnos a eso. Y si tú quieres, rápidamente, recuérdanos esas 4 R's otra vez, rápidamente. La primera, y Ujú. en el orden más importante, Sí, primero rechazo cualquier plástico que no necesito, luego reduzco, o sea, si no lo puedo rechazar, entonces, bueno, empiezo a usarlo menos, luego reuso, si tengo una fundita plástica, trato de usarla muchas veces hasta que ya no dé más, y lo último que yo hago es reciclar, es enviarlo a un lugar que le puedan dar o convertirlo en otra cosa, si pero cada uno de reciclar no es lo primero, nosotros es lo último. Si cada uno de nosotros lo hace en lo individual, sí, sí, algo estaremos haciendo bien por el planeta, Claro. que al mismo tiempo es tratarnos bien, es cuidarnos. Que tengas un excelente día.